Los gobiernos de México y El Salvador se han enredado en un malentendido que podría escalar a un problema diplomático. En el centro de la disputa se encuentra una avioneta con un cargamento de media tonelada de cocaína que fue asegurada en México y que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch detectó que provenía de El Salvador. El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, ha salido en tromba a negar que la aeronave procediera de su país y ha exigido a García Harfuch una rectificación pública y de paso ha anunciado que llamará a consulta a su embajadora en México. Tras un cruce de mensajes entre ambos personajes estos días, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha llamado a zanjar el diferendo de una vez por todas. Ya lo aclaró el secretario García Harfuch. No hay que hacer un tema político de esto. Ya lo aclaró y no vamos a polemizar sobre esto, porque además nunca hubo mala fe, sino sencillamente se aclaró el tema y ya hasta ahí, ha dicho en conferencia de prensa. El pasado martes, García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana y el hombre fuerte de Claudia Sheinbaum en el combate al narcotráfico, informó en la conferencia mañanera del aseguramiento de una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína. El funcionario dijo que fueron detenidas 3 personas, sin dar detalles de su identidad, y estimó que el valor del cargamento ilegal era de 96 millones de pesos, más de 5 millones de dólares. García Harfuch precisó que la avioneta fue detectada a través del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El decomiso se realizó en Tecomán, municipio de Colima, un estado del Pacífico mexicano. Por su parte, el presidente de El Salvador, Bukele, a través de su perfil en X, rechazó tajantemente la afirmación de que la aeronave provenía de El Salvador. Nuestros radares no registraron ningún contacto aéreo dentro de nuestro espacio, afirmó. El secretario Harfuch, a través de su perfil en X, respondió a Bukele el jueves. Informó que las autoridades mexicanas detectaron el 3 de julio a la 1 p.m., hora de México, una ruta aérea a la altura de San Salvador, El Salvador, y que fue por esta detección que las autoridades mexicanas ordenaron el despegue de varias naves para interceptar la aeronave y forzarla a aterrizar. Harfuch dijo que las personas detenidas que iban en el avión son de ciudadanía mexicana y que están siendo procesados. Acciones como estas, vemos claramente que el secretario de Seguridad está haciendo un excelente trabajo contra el crimen organizado en el país. De igual manera, presento el plan estratégico para ir contra la extorsión. Presidenta, no sé si hoy en la mañana, durante la reunión que tiene con su gabinete de seguridad, se abordó el tema sobre este malentendido, al parecer, de la avioneta que fue detenida por autoridades mexicanas que se dijo… Ya lo aclaró el secretario. No hay que hacer un tema político de esto. Ya lo aclaró el secretario y ahí no vamos a polemizar sobre este tema. Y por último, Presidenta, preguntarle el día de Porque ayer… además nunca hubo mala fe ni nada, sino sencillamente se aclaró el tema y punto ya. Hasta ahí. Muy buenas tardes. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Saludo hoy con respeto al doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, al general secretario Ricardo Trevilla, al almirante Morales, secretario de Marina, al general Hernán Cortés, titular de la Guardia Nacional. Muchas gracias. En representación de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, vamos a informar sobre la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Es importante destacar que esta estrategia es posible gracias a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y las facultades de investigación que se han adquirido y fortalecido en las instituciones de nuestro país. Esto nos permite robustecer las investigaciones y ampliar nuestras capacidades para desmantelar redes criminales y detener objetivos generadores de violencia relacionados con el delito de extorsión. Para ello, es indispensable la coordinación interinstitucional,
de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Esto se suma al trabajo cercano e intercambio de información con las autoridades locales de diversas entidades del país. Esta estrategia opera bajo los siguientes ejes de acción: generar detenciones mediante investigación e inteligencia, trabajar de manera coordinada y muy estrecha con las unidades antiextorsión de las fiscalías locales, aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación, implementar campaña de prevención a nivel nacional. En la presente administración, 8 entidades del país acumulan el 66% de las extorsiones a nivel nacional: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Es muy importante estrechar las operaciones con estos estados, con algunos de los gobernadores de las entidades mencionadas anteriormente. Ya tenemos una coordinación muy estrecha y trabajo continuo y permanente. En estos estados vamos a operar de manera prioritaria con una atención multidisciplinaria y equipos de trabajo especializados. Estas tareas serán reforzadas con la participación de otras instituciones, como la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la encargada del congelamiento de cuentas bancarias identificadas como depositarias de cobro de extorsiones. Asimismo, se solicitarán órdenes judiciales con el objetivo de bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión, además del incremento de operativos en centros de reclusión, en centros de reinserción social, para el aseguramiento de equipos telefónicos empleados por internos para la comisión de dicho delito. Se establecerá el 089 a nivel nacional para atender denuncias de extorsión. Se hará énfasis en la importancia de la protección de la identidad de la víctima a través de la recepción de denuncias anónimas. Se cuenta con un protocolo de actuación ante denuncias de extorsión directa o indirecta en el 089, con operadores especializados en este delito. Si la extorsión es indirecta, se brindan recomendaciones y acompañamiento, y si es directa, se canaliza con las unidades especializadas y hay un acompañamiento físico con la víctima de este delito. Como parte de las campañas preventivas, se realizarán convenios con la iniciativa privada para ampliar la difusión de medidas de protección. Esta colaboración permitirá capacitar a cajeros de tiendas de conveniencia e instituciones bancarias para evitar depósitos extorsionadores, además de identificar las cuentas bancarias relacionadas con este delito. También se capacitará a recepcionistas de hoteles del país para identificar y evitar casos de secuestro virtual o llamadas de extorsión hacia las habitaciones. Tenemos preparada una campaña preventiva que será difundida en los canales institucionales, donde el apoyo también de los medios de comunicación será fundamental para ampliar el mensaje para que la población pueda protegerse de este delito. La extorsión es uno de los delitos que más daño causa a nuestra sociedad. No solo vulnera la seguridad de las personas, sino lastima su estabilidad económica y afecta su salud emocional. Detener a quienes cometen este delito es una forma directa de proteger el sustento de miles de familias trabajadoras que todos los días con esfuerzo y honestidad levantan negocios, cultivan la tierra, transportan mercancías o prestan servicios. Si bien estamos lanzando esta estrategia a nivel nacional el día de hoy, la extorsión es un delito que hemos combatido desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. A continuación, también en representación del Gabinete de Seguridad, voy a mencionar algunos casos relevantes, como resultado de acciones operativas y de investigación. En Morelia, Michoacán, elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Guardia Nacional, con apoyo de autoridades locales, detuvieron a 3 personas en flagrancia cuando realizaban el cobro de una extorsión. Se aseguraron 100,000 pesos, volantes con amenazas y 2 vehículos. En diferentes puntos del estado de Michoacán se realizaron despliegues coordinados del Gabinete de Seguridad con la Unidad Antisecuestro, la Guardia Civil y la Subsecretaría de Investigación Especializada del Estado, donde se cumplimentaron 5 mandamientos judiciales y fueron detenidas 6 personas por los delitos de extorsión y secuestro. En esta misma entidad destaca la detención de Cirilo N. y Servando N., a quienes se les cumplimentó una orden de aprehensión por extorsión agravada. Dichos sujetos se encuentran relacionados con el cobro de piso a productores de limón en la región. En el municipio de Apatzingán fueron detenidos Gerardo N. y Joana N., quienes formaban parte de un grupo generador de violencia en la entidad vinculado con la extorsión a productores de limón y aguacate. Además, se les relaciona con secuestro y homicidios. En Villahermosa, Tabasco,
elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Fiscalía General de Tabasco, la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República, detuvieron en flagrancia a Santiago N. en el momento que realizaba el cobro de una extorsión. Se aseguró también el dinero producto de la misma. También en Tabasco, en la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, se realizó una operación coordinada con autoridades locales, donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Francisco Javier por asociación delictuosa. Este sujeto operaba en diversos municipios de la entidad, donde controlaba la comercialización de drogas, extorsión a comerciantes, homicidios y agresiones a grupos rivales. En Centla, Tabasco, se realizó la detención de 6 personas relacionadas con la barredora, identificadas como responsables del cobro de extorsiones en la región. En Ecatepec, Estado de México, con apoyo de policías de la Ciudad de México, también fueron detenidos 2 hombres relacionados con la venta y distribución de droga, extorsión y secuestro en la zona limítrofe de la ciudad. También en Ecatepec, en coordinación con autoridades locales del Estado de México, se cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre por el delito de asociación delictuosa relacionado con la extorsión al propietario de una joyería en la alcaldía Cuauhtémoc. En Iztapalapa fue detenido Manuel N., identificado como objetivo prioritario vinculado con extorsión y homicidio. También fueron detenidas 2 personas más que formaban parte de la misma célula. En seguimiento a labores de investigación se detectó la operación de generadores de violencia en Zacatecas, entre ellos Alfredo N., quien intentó ocultarse en el estado de Jalisco, donde fue detenido por las autoridades en compañía de Isidro N. Alfredo N. está vinculado con actividades de compraventa de narcóticos, armas de fuego, homicidios, secuestro, extorsiones, con presencia en varios municipios del suroeste del estado de Zacatecas, y contaba con una orden de aprehensión por extorsión, cohecho y asociación delictuosa. En Querétaro, el Gabinete de Seguridad y autoridades locales de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión contra Armando N. por el delito de extorsión. Este sujeto se desempeñaba como jefe de plaza de un grupo delictivo dedicado al robo de transporte de carga, homicidios, venta de droga y extorsión en diferentes municipios del Estado de México, así como en algunas alcaldías de la Ciudad de México. En Villagrán, Guanajuato, fue detenida Candelaria N., responsable de los delitos de secuestro, extorsión y cobro de piso. Además, proporcionaba información a integrantes de una organización criminal en la región para atentar contra las autoridades. En Tulum, Quintana Roo, fueron detenidos 3 generadores de violencia vinculados con narcomenudeo y extorsión. Es muy importante para el éxito de esta estrategia contar con las denuncias ciudadanas, ya que muchas de las detenciones fueron posibles gracias a la gente que confió en las autoridades y realizó su denuncia de manera anónima en algunos casos y otra de manera presencial en las fiscalías. También tenemos el caso del Observatorio de Seguridad Ciudadana que inició en la Ciudad de México cuando la doctora Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. Esto permitió tener un acercamiento también con la ciudadanía. El observatorio, que está formado por hombres y mujeres comprometidos con colaborar con la seguridad del país, opera al día de hoy en 20 entidades. Gracias a los reportes de este organismo, desde marzo a la fecha se han canalizado más de 60 casos de secuestro y extorsión directamente a nuestras áreas de investigación, lo que ha permitido salvar vidas, proteger familias y reiterar que en México no hay espacio para la impunidad. En esta administración, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, tenemos la encomienda de enfrentar la extorsión con la fuerza de las instituciones del Estado. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Ahora, cedemos el uso de la voz al Fiscal General de la República, Dr. Alejandro Gertz Manero. Buenas tardes. Este problema ha ido creciendo en todo el país y tenemos que establecer con toda precisión los 2 aspectos fundamentales. Todo lo que es la extorsión telefónica y la que se hace a través también de manera directa por el famoso derecho de piso. La mayor parte de las extorsiones telefónicas vienen de áreas que ya tenemos muy bien ubicadas y que el señor secretario ya señaló, que son las cárceles locales y las cárceles federales. En ese sentido, nosotros tenemos ya toda una estrategia, que es la que él ha señalado y que la voy a describir con más precisión, y la otra es la extorsión denominada derecho de piso, que se lleva a cabo en la mayor parte de los municipios que ya están ahí señalados y en algunas carreteras locales.
Frente a todo esto tenemos que entender que en este momento hay un marco legal que establece que el delito de extorsión es un delito del fuero común, que es de la responsabilidad de cada uno de los estados de la República. Pero el criterio y el compromiso de la señora presidenta es proteger a toda la ciudadanía independientemente de que exista un delito del fuero común y que solamente sea federal cuando intervienen factores federales como en muchos otros aspectos delincuenciales. Entonces, para resolver este problema, nosotros estamos trabajando juntos para establecer con toda precisión cada día, y lo vamos a hacer público cada mes a través de denuncias que la propia Fiscalía General de la República va a coordinar con la Secretaría de Seguridad y con las Fuerzas Armadas, en qué cárceles se está llevando a cabo esto, y vamos a vigilar y a presentar las denuncias del Fuero Común que sean necesarias frente a cualquier persona que esté vinculada con esta tarea. De esa manera, todo ese ámbito de las extorsiones telefónicas lo vamos a combatir de ese modo. Y en el caso de las presenciales, de lo que se hace en el llamado derecho de piso, todas estas denuncias a las que ha hecho señalamiento el señor secretario, también las vamos a establecer y vamos a establecer las denuncias correspondientes para ir en contra de cualquiera que haya participado en ello y ver que todas las actividades delictivas del fuero común y las responsabilidades de los estados y de los municipios coadyuven con esta tarea. Yo voy a convocar para el día 1 de agosto a todos los fiscales de todo el país para establecer un compromiso de levantamiento de todas las denuncias en esta materia, un sistema común de información que vamos a hacer público. No sé si con esto quedó claro el tema. ¿Alguien quisiera alguna pregunta sobre esto? Antes de continuar, damos paso a la presentación de videos de la campaña de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Cuando tú denuncias una extorsión, nosotros trabajamos para dar con los responsables. Usamos la inteligencia para desarticular grupos dedicados a este delito y proteger el patrimonio de tu familia. Marca al 089, denuncia y vamos unidos contra la extorsión. Tu llamada es confidencial y anónima. Tu información será resguardada. Gabinete de Seguridad. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Fernando Merino de El Financiero. Fiscal, secretarios, una pregunta. Mencionan este tema de la coordinación con las fiscalías de los estados para atender esta problemática por ser muchas veces delitos del fuero común. ¿No sería más fácil tal vez hacer una reforma o no se plantea tal vez en esta estrategia una reforma para que el delito de extorsión sea considerado un delito federal? Y para el fiscal en particular, si nos pudiera precisar o dar información respecto a cómo va el proceso de de deportación de Julio César Chávez Jr., quien fue, pues sabemos, el día viernes arrestado por una situación migratoria y que aquí en el país pues lo tiene vigente una denuncia por vínculos con el narcotráfico. Si pudiera informarnos si ya hay una fecha de cuándo sería esta llegada y esta detención, sería todo. Gracias. Primero, si les parece, vamos a desahogar todos los temas de esta conferencia. Cualquier otro tema, con mucho gusto lo tratamos después. Entonces, en el primero, ¿me decía usted? Forma tal vez para que sea un delito, o sea, para que se pueda perseguir, digamos, desde la federación y no tanto como esta coordinación que plantean. Sí, déjeme darle unos antecedentes que creo que son importantes. En el ámbito criminológico del país, el 95% de los delitos son del fuero común, 5% son federales. Pero los delitos federales tienen un impacto y una incidencia y una importancia fundamental para la estabilidad del país. Este delito, el delito de extorsión, que actualmente es un delito del fuero común, salvo cuando hay excepciones de carácter federal, puede ser ampliado de tal manera de que no se pierda la responsabilidad de las autoridades municipales y locales y haya una instancia federal que pueda intervenir en el caso de que no se haya cumplido con la obligación frente a la víctima y frente a la sociedad.
Eso es un tema que es indispensable y que se está tratando y se está estudiando para poderlo presentar en la próxima sesión ya legislativa en que podamos presentar las nuevas iniciativas. Pero es lógico lo que usted está diciendo. Sí, tiene que haber una responsabilidad local, pero tiene que haber también una intervención federal en el caso de que las víctimas no hayan sido atendidas a nivel local. No sé si le quedó claro. Sobre este tema que acabamos de tratar, ¿alguien quisiera tener alguna otra pregunta? Continuamos con Ilse Lorena Trejo de ADN 40. Hola, buena tarde. ¿Cuál es la cifra más reciente que se tiene a partir de la extorsión? ¿A cuánto ascienden los daños económicos en México? No sé si se tuviera esta cifra. Y en los hechos recientes que mencionaron ahorita de Morelia, Zacatecas, estas detenciones, ¿cuántos detenidos fueron a partir de hechos en flagrancia y cuántos por denuncia ciudadana? Y finalmente mencionaron estas campañas de prevención. ¿Cómo es que van a incentivar al ciudadano a que denuncie sin que sienta pues este miedo o que se sienta expuesto? Gracias. Fíjense que las dos primeras preguntas, que son de carácter estadístico, se las tenemos que solicitar a las autoridades locales. Entonces, en este programa que tenemos de información que vamos a iniciar de inmediato y que comienza el 1 de agosto, nosotros vamos a establecer con toda precisión qué es lo que está ocurriendo en cada una de las entidades locales, cuántos delitos se han cometido, qué tipo de delitos son, cuántos los tiene que absorber el área federal, y con eso va a haber una visión mucho más clara del problema, porque yo creo que ustedes comparten con nosotros el hecho de que no hay nadie que no haya recibido en familia o de alguien cercano un caso de esta naturaleza. Entonces, esa es la importancia y por eso la señora presidenta ha decidido entrar a fondo en este tema, respetando la autoridad y la competencia local, pero también obligando a que todos cumplamos. ¿El segundo tema era cuál? Entonces, las cifras se van a tener hasta el 1 de agosto. Sí, por supuesto, porque son cifras locales. Correcto. Sí. Una por una. En los hechos que presentaron de las detenciones, los que presentaron ahorita, Morelia, Zacatecas, demás, ¿cuántos fueron detenidos a partir de hechos en flagrancia y cuántos a partir de denuncias ciudadanas? Todo eso se lo damos a usted en esa forma, lo vamos a hacer público. Ok, y finalmente, para las campañas que van a hacer, para incentivar al ciudadano, ¿cómo vamos a hacer para que no sienta este miedo, que no se sienta expuesto, que no sienta represalia? El día que demos resultados. Correcto. Gracias. Continuamos con Nadia Rosales de Reforma. Hola, buenas tardes. No me paro por no tapar a las cámaras, no por ser grosera. Bueno, a mí me gustaría hablar a nivel federal, entonces, desde que este delito es considerado del fuero común, ¿de cuántas detenciones estaremos hablando? Porque recuerdo que al inicio mencionaba que es un delito que ha ido creciendo. Entonces, tenemos una comparación, por ejemplo, del año previo a la misma temporada, si pudiéramos tener la cifra, y en segunda instancia preguntarle acerca de si alguna carpeta de investigación está buscando ahora algún líder de estas organizaciones. O sea, la extorsión, cobro de piso, es algo que pues sí hemos visto recurrentemente, incluso hace un par de semanas detuvieron a extorsionadores de la Unión Tepito, si no estoy mal. Y para el secretario, sí, preguntarle, me llama la atención en la presentación que nos pone, no aparece Michoacán. Michoacán que es entre los 5 estados con las carpetas de investigación con mayores números, no aparece Michoacán, pero Michoacán es un estado en el que incluso los aguacateros, limoneros han denunciado esta extorsión e incluso colusión con las autoridades porque no han podido salir a recolectar el limón, porque hay incluso bombas en los plantíos, ¿no? O sea, están denunciando esto. No sé si en la estrategia están contemplando de alguna manera, pues, algo más amplio, más allá de las llamadas y el cobro de piso que estábamos un poco acostumbrados a ver aquí en la Ciudad de México, con un enfoque diferenciado, porque para ellos ha sido un poco, pues, distinto, ¿no? Sí. Eso sería. Debe ser un error en la presentación, porque... sí está. No está ahí Michoacán. Pero en la narrativa, en la primera parte de la narrativa comencé diciendo de Michoacán, en los 8 estados,
y también en los resultados que dimos es donde mayor detenciones tenemos en Michoacán en materia de extorsión. De los que leí ahorita, las órdenes de aprehensión, de hecho una de las órdenes de aprehensión de uno de los principales líderes de extorsión que se cumplimentó por parte de Defensa, del Gabinete de Seguridad, era hermano también de un líder delincuencial de ahí, de un sujeto apodado el Botox. De este es uno de los detenidos en días recientes, es de lo que informamos. También en Michoacán es donde más fuerte inició en su momento, al inicio de la administración, un despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional con Guardia Nacional, específicamente para atender a los limoneros, a los productores de limón, productores de aguacate. Entonces Michoacán es de los estados prioritarios donde estamos trabajando, son de los que leí, son donde mayores resultados tenemos y donde más estamos enfocados en absoluta coordinación con el gobierno del estado. Estamos trabajando con la Subsecretaría de Investigación Estatal y con la Fiscalía. Ellos han obtenido una gran cantidad de órdenes de aprehensión. Gracias. Siguiente pregunta, Salvador Pavón, Canal 11. ¿Cuáles fueron? Perdóneme, le decía que sí hay una comparativa, porque nos mencionaba que es un delito que... No, sí hay una comparativa de este año al anterior, cómo es que ha ido creciendo, cómo se ha comportado. Nosotros tenemos la información de carácter federal y se la podemos hacer llegar a usted. La de carácter local es la que realmente va a ser fundamental por la proporción. Pero yo creo que las dos se las podemos hacer llegar con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Fiscal, bueno, la primera pregunta es para el secretario. Para preguntarle qué pasó con la coordinación antisecuestro. Y segundo, si se tiene un estimado de a cuánto asciende la afectación por extorsiones a la fecha. Sí. Ese sería para usted y para el fiscal. Ojalá que pudiera tenernos algo de información para la población sobre cómo va el proceso de los 32 huachicoleros detenidos la semana pasada, cuántos han sido vinculados a proceso, cuántos están libres, cuántos se quedaron en prisión preventiva. ¿Cuántos elementos tienes? ¿Cuántos elementos tienes ahí? Sobre la comisión, CONACE continúa dentro de la Secretaría, se ha fortalecido, hemos fortalecido sus capacidades. Les podemos hacer, antes de que termine la conferencia, la cantidad de detenciones que ha tenido CONACE ha incrementado las operaciones también en estos 8 meses de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Varios de los operativos que hemos anunciado aquí en conferencia o en la mañanera han salido de esa oficina, de CONACE, principalmente. Es, digamos, el área más operativa de la Secretaría, y ahora ya con el nuevo reglamento ya hay otras unidades que se complementan. Entonces CONACE sigue, se ha fortalecido, se ha aumentado su personal, se ha aumentado el estado de fuerza también y las capacidades tecnológicas. Sobre la cifra de extorsión se las pedimos a Marcela Figueroa para darles el dato exacto, de acuerdo a los datos del secretariado al último corte de mes. Gracias. Finalizamos sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué información le tendría a la ciudadanía de cómo marcha el proceso sobre los 32 huachicoleros detenidos la semana pasada? ¿Cómo va su proceso? ¿Cuántos han sido vinculados al proceso? ¿Cuántos están en prisión preventiva? ¿De acuerdo van a ser libres? Hasta el momento los tenemos a todos vinculados a proceso. Estamos pidiendo, como fueron detenidos en flagrancia, los procedimientos ya están en manos de los jueces y ya empezamos a aportar todas las pruebas para ir a la audiencia intermedia. Todas las instalaciones, los equipos, los transportes, todos han sido ya asegurados por las autoridades federales, ya se iniciaron todos los procedimientos de extinción de dominio, ninguno de esos bienes va a poderse devolver a estas personas nunca más. Ahora vamos a esperar que las autoridades judiciales, en los términos que la ley señala, nos dicten las audiencias intermedias de inmediato, y inmediatamente las vamos a dar a conocer. Sí, a sus órdenes. Hay información
en el sentido de actos o presuntos actos de corrupción en las que están involucrados funcionarios de la pasada administración. Dos ejemplos concretos es uno, el libramiento a Nogales, en donde al parecer está involucrado el hijo del exconsejero jurídico Julio Scherer, y el otro es el viaducto bicentenario, en donde se involucra directamente al exconsejero Julio Scherer. ¿Podría darnos más detalles de este asunto? ¿Se está investigando por parte de la Fiscalía estos asuntos de corrupción en los que está involucrado el familiar y el propio exconsejero Julio Scherer, por favor? Mire, del asunto que habla usted del viaducto bicentenario, es un asunto que lo están llevando los abogados particulares de las empresas que están controvertidas en ese caso. En el caso de Nogales, la denuncia se tramitó de inmediato, se tienen ya todos los elementos y por supuesto vamos a seguir adelante sin ninguna duda. El criterio del gobierno de la República, y lo ha repetido la señora presidenta en innumerables ocasiones, es que no hay excepciones frente a cualquier violación a la ley. Ese tema de Nogales, yo creo que no faltarán más de 2 o 3 semanas sin que ya lo tengamos frente a los tribunales. Se están investigando a todas las personas que fueron acusadas y se están estableciendo las responsabilidades. En el momento en que este asunto llegue a los tribunales, el tema se vuelve público. Y en ese momento todos los medios, las víctimas y por supuesto quienes están siendo acusados, tienen un acceso absoluto, libre y total a toda la información. Yo espero, pero por supuesto, claro que sí. ¿Algún otro tema? Sí, señor. Fiscal, secretarios, buena tarde. Ulises Soriano del periódico La Razón. Quisiera preguntarle en el tema de extorsiones a través de la telefonía, si ustedes ya tienen identificados los penales, si nos podrían dar un poco de los nombres y también si nos pudieran explicar un poco cómo es que se lleva a cabo esta extorsión, si es a través de los propios teléfonos que existen dentro de estos penales federales, locales, como ustedes lo indican, o si son teléfonos que llegan de alguna u otra forma al interior de estos penales. Gracias. Mire usted, esto es una cosa muy sencilla. En todos los reglamentos internos de todos los penales, tanto locales o federales, no se puede tener ese tipo de teléfonos, ni menos usarlos. Inclusive, históricamente se habían hecho algunas acciones de carácter administrativo y técnico para bloquear las salidas de las informaciones telefónicas. No se ha cumplido. Y esa es la razón por la cual tenemos que estar interviniendo todo el gabinete de seguridad para poder dar una respuesta que sea lógica y razonable, y por eso vamos a hacer públicos con toda precisión en qué establecimientos, en qué cárceles, tanto locales como federales, se está dando ese fenómeno, y vamos a ir coadyuvando con las autoridades locales para que inicien los procedimientos, y todo eso lo vamos a hacer público. No hay otra manera de detenerlo. ¿Alguien más? Pero Diana Martínez del Heraldo de México, pero entonces todavía no tienen ubicados los penales, tanto federales como locales, de donde están saliendo esas llamadas. Comentaba usted que ya los tenían. Acaba de salir en la información que dio el señor secretario, donde se establece en cada uno de los estados de la República donde se están dando este tipo de denuncias. Evidentemente, vuelvo a lo mismo, hay que tener muy claro que son 2 tipos de conductas. Las extorsiones que se hacen por vía telefónica y las que se hacen directamente por derecho de piso. En todas estas, lo que tenemos nosotros que dar es la información total y completa. Tenemos los números generales, por eso es por lo que vamos a iniciar a partir de agosto la información pormenorizada de en qué municipios, en qué cárceles, cuántos casos se dieron, cómo se resolvieron, quiénes son los responsables y qué estamos haciendo para contenerlo. Tema de bloqueo de señal no está funcionando en las cárceles, ni las federales ni las locales. Si tuviera, no estaríamos aquí dando este nuevo frente. Evidentemente las autoridades locales de esas cárceles
no están cumpliendo, o las autoridades locales que deben de cuidar a las víctimas en los municipios y en las carreteras locales no lo están haciendo. Si lo estuvieran no tendríamos este problema. Pero tampoco en las federales, fiscal, en el caso del órgano administrativo desconcentrado de prevención. Aquí vamos todos todos vamos a estar expuestos a toda esa información de manera permanente. Por supuesto. Y ya por último, nada más en el caso de Julio César Chávez Jr., si ya tiene mayor información sobre la deportación, y fueron pues casi 2 años de que se emitió esta orden de aprehensión y no hubo una detención, fiscal. ¿Qué pasó ahí con la Fiscalía General de la República? Qué bueno que me lo pregunta. Mire, cuando nos enteramos que las autoridades norteamericanas habían detenido a esta persona, nosotros inmediatamente, porque ellos lo dijeron en el momento en que hicieron la detención, establecieron esas autoridades americanas con toda precisión que esta persona tenía una orden de aprehensión. No sé si lo recuerda usted. Lo dijeron ellos en el momento en que lo detuvieron. Nosotros lo ratificamos y dijimos que desde 2023 esa orden de aprehensión existía en México. Le voy a dar los antecedentes porque creo que se ha generado una visión equivocada sobre esta situación. En 2019, el Departamento del Interior de los Estados Unidos, a través de la embajada, y eso ocurre con mucha frecuencia, presentó una denuncia muy clara y muy precisa por delincuencia organizada, tráfico de personas, tráfico de armas y tráfico de drogas, por supuesto, contra todo ese grupo de Sinaloa de la familia Guzmán. Esa denuncia que ellos presentaron, ellos fueron aportando las pruebas que tenían en los Estados Unidos y se fue integrando una carpeta. En esa carpeta quedaron establecidas las responsabilidades de 13 personas. Entre esas 13 personas estaba el hijo del Chapo, estaba el Nini y estaban sicarios y cómplices de distintos niveles. Toda esa carpeta se judicializó en 2023. Por supuesto, detuvimos al hijo del Chapo, detuvimos al Nini, detuvimos a 2 personas más, tenemos y a 3 personas más. A los 2 primeros, después de haberlos detenido, los entregamos al gobierno de los Estados Unidos en una extradición que ellos solicitaron. Esa es la persona que muy pronto va a declarar en los tribunales allá. ¿Hasta ahí vamos claros? Muy bien. En ese 2023, entre las órdenes de aprehensión, que son 8 más, que eran los cómplices y los sicarios de ese grupo, iba una orden de aprehensión contra esa persona. Esa persona ese mismo año entró a los Estados Unidos con el conocimiento de las autoridades americanas, con una visa de turista que le aceptaron. Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión. Se estableció en los Estados Unidos, se casó en los Estados Unidos, actuaba libre y absolutamente en territorio americano y ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo desde esa fecha hasta el día de hoy el requerimiento para que nos los entreguen. Y resulta que en la información, que además la ratificó el gobierno americano y que la ratificó el padre de esa persona, que dijo que este individuo vivía en los Estados Unidos, protegido por las leyes americanas, cuando sabían que había una orden de aprehensión, resulta que nos reclaman a nosotros de por qué no lo detuvimos, si hemos hecho durante 1 año y medio una serie de solicitudes y de notificaciones del gobierno americano y no nos había hecho caso hasta que lo detuvo. No sé si esté claro. Compañero, usted también preguntaba eso. ¿Sí le quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? Sí. Disculpe, buenas tardes. Mario Torres de N+, Televisa. Es que la pregunta, además de los antecedentes, era saber si ya tenían conocimiento de cuándo podría ser la deportación. Y sobre todo, sí, si para este momento ya existía alguna idea de dónde podría ser esta entrega. ¿Por qué puente fronterizo? Creo que esa también era parte. Sí, el abogado de esta persona
señaló públicamente que el día lunes mañana van a tener una audiencia. Y de lo que salga de esa audiencia vamos a tener preparado toda la información. Y déjenme decirle algo que me parece muy interesante. A partir de esa fecha y de lo que dijo el abogado, nos han presentado, no sé si 5 o 6 amparos por cuenta de esta persona para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México. Amparos en México. ¿Perdón? No, piden amparo absoluto. Te están pidiendo, solicitando un amparo para que no se le detenga. No, le hemos negado el amparo porque el amparo no procede, porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder. Pero quedó claro esto, y lo que llama la atención es que no se haya señalado todo esto que es público, que ha salido en todos los medios, que el mismo gobierno americano le ha reclamado a la administración anterior que no lo había hecho, y eso nadie lo tomó en cuenta. ¿Cómo la ve? Gracias. Finalizamos sesión de preguntas y respuestas y de esta manera finalizamos conferencia de prensa. A nombre de los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, agradecen su asistencia deseándoles una excelente tarde.